Un saludo desde Costa Rica. Siento muchísimo no poderles acompañar. Sin embargo, con estas nuevas tecnologías vamos a poder estar cerca el día de hoy. Para cada uno de nosotros tenemos una idea diferente de lo que es el cambio climático. Para algunos puede ser ver los osos polares en espacios de deshiele por Animal Channel. Para otros puede ser ver o tener una visión apocalíptica de las olas destruyendo las ciudades en el mundo. Pero para las novias que se llaman de la sequía y las inundaciones en África, su visión del cambio climático es el niño que tienen en sus manos y al cual les ven mientras que sus otros compañeros y compañeras van a clases. El día de hoy, 2.000 millones de niños y niñas en el mundo tienen que enfrentar el cambio climático y es un efecto diferenciado el que estos niños y estas niñas tienen. Si nos vamos al reporte, por ejemplo, del IPCC que habla de qué va a suceder si llegamos a 1 grado más de lo que tenemos en el mundo, nos dicen que 69 millones de personas van a estar expuestas a las inundaciones. Pero que si llegamos a los 2 grados, esto se va a aumentar el nivel del mar en 36 pulgadas y el número de personas que se van a ver afectadas en 80 millones. ¿Y qué tiene que ver esto con un efecto diferenciado en estos niños y en estas niñas y en las mujeres en el mundo? Cuando sube el nivel del mar, entra el agua salada a los pozos. Eso está ocasionando que en algunos países, como en el delta del Bangladesh, comencemos a ver un incremento de eclampsia y preeclampsia, que es una enfermedad que se da en las mujeres embarazadas, precisamente por estar tomando agua salubre. Pero también estamos comenzando a ver cómo hay niñas que se tienen que bañar desde edades muy tempranas con aguas saladas. Y entonces, para evitar que se les dañe la piel o que se vean más feas por el daño que el agua salada está haciendo en su piel, los padres las están casando en edades mucho más tempranas. También en el tema de salud, todo el efecto de las inundaciones, los nuevos charcos de agua que se forman en diferentes lugares hacen que aparezcan más vectores. También el cambio de temperaturas hace que aparezcan nuevos vectores. ¿Y qué sabemos? Según la OMS se estima que 1/3 parte de las enfermedades está causadas por factores ambientales y los niños y niñas menores de 5 años soportan más del 40% de esa carga, aunque representan solo el 10% de la población mundial. La OMS también nos dice que, basados en la métrica de años de vida ajustada por discapacidad, más del 88% de la carga mundial actual de enfermedades debidas al cambio climático se produce en niños y en niñas menores de 5 años. UNICEF estima que los niños pierden 272 millones de días electorales solo por diarrea. Y si esto fuera poco, también tenemos efectos diferenciados en el tema de seguridad alimentaria. Las principales cosechas de trigo, arroz y maíz del mundo ya están siendo afectadas por las temperaturas. Sabemos, por ejemplo, que el aumento del CO2 resulta en una reducción de la concentración de proteínas y otros nutrientes en muchos cultivos de plantas que son la base de nuestros alimentos. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo afecta esto de forma diferenciada? Si bien los pobres del mundo se ven afectados por este tema, esta es la primera vez en muchos años que la inseguridad alimentaria mundial aumenta por 3er año. Pasamos de casi 800 millones en el 2017 a alrededor de 804 millones que teníamos. La realidad es que en el mundo aproximadamente el 60% de las personas con hambre crónica son mujeres y niños y niñas. Y en las casas, las mujeres y las niñas, pero sobre todo las niñas, siguen siendo particularmente vulnerables a cómo se distribuyen los alimentos en el hogar.
Hay una novela muy famosa que se escribió en Nicaragua que dice, soy la última en comer. Cuando hay carencia de alimentos, son las mujeres y las niñas las que comienzan a recibir menor acceso a estos alimentos. En el tema de desastres, sabemos que en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, entre 1970 y el 2010, la cifra de personas expuestas a inundaciones cada año aumentaron en un 114%. Es decir, que pasamos de 32 a casi 69 millones. La exposición física a los ciclones tropicales casi se triplicó en un 192%. Y esto también tiene un efecto diferenciado. En estudios que se han hecho en el mundo se ha visto cómo, por ejemplo, en aquellos países que hay más brechas de género, mueren más mujeres que hombres. Mientras que en otros países donde las brechas de género son casi o menos muy similares, hombres y mujeres con los mismos derechos, prácticamente mueren la misma cantidad de hombres y mujeres. 65.5 millones de niños y niñas en todo el mundo, 60.000 de los cuales murieron cada año entre 1990 y el 2000, fueron a raíz de este tipo de desastres. Y se predice que el número de niños y niñas afectadas va a subir a 175 millones al año. El tema del agua, también los diferentes escenarios que nos plantean, hablan que con un aumento de 1 grado vamos a tener 350 millones de habitantes en cada ciudad que van a enfrentar escasez de agua. Si llegamos a los 2 grados, estamos hablando de 411 millones de personas que van a sufrir la sequía. Y no nos debemos de olvidar que lo que se llaman estos National Determined Contributions, estos esfuerzos que los países presentaron en el marco de París, del Acuerdo de París, no son lo suficientemente ambiciosos. Estamos hablando de que muy posiblemente podamos llegar a 4 o a 4.5 grados. Con este incremento de 2 grados, se lo repito, vamos a tener 411 millones de personas que sufren tal sequía. Y es quizás una de las áreas que más se sabe, donde la participación de los niños y de las niñas y de las mujeres es fundamental en la recolección de agua. Se dedican entre 150 y 200 millones de horas al día en recolectar agua, lo que les imposibilita asistir a la escuela, los que les causa daños en las columnas y en otras partes del cuerpo que son irreversibles y con las cuales tendrán que lidiar toda su vida. Y para terminar en algunas de estas correlaciones, quizás uno de los estudios que más me ha llamado la atención últimamente es que se habla de que realmente vamos a tener una mayor exposición a lo que se llaman olas de calor. Ya sabemos que más o menos en estos momentos un 14% de la población mundial va a ser o es vulnerable, pero que si aumentamos esto de nuevo a los 2 grados, esa cifra va a saltar a un 37%. Pues resulta que los japoneses, un instituto de investigación en Japón, acaba de hacer un estudio y encontraron que entre 1968 y el 2012 en Japón podría estar sucediendo un fenómeno muy interesante, y es que la proporción de nacimientos entre niños y niñas se está viendo afectada. Están naciendo más niñas que niños, y esto se plantea que es muy posiblemente porque el cromosoma Y, que es, todos sabemos que XX somos las mujeres y XY son los hombres, ese cromosoma Y es mucho más susceptible a los calores. Entonces es, por así decirlo, muere, no logra llegar a fecundar los óvulos. Lo cual nos pondría en una situación bastante interesante, que debido al cambio climático, esta proporción de hombres y mujeres vamos a comenzar a tener más mujeres en el mundo. Bueno, no sería un problema en algunos casos, pero bueno, interesante de pensar. Hoy en día
los adolescentes y los niños y las niñas, pero sobre todo los adolescentes en todo el mundo, son una de las voces más fuertes. Nos están demostrando que a pesar de que el sistema no siempre los toma en cuenta, ustedes sabían, por ejemplo, que si uno no tiene 18 años, no puede participar en las negociaciones o asistir a las discusiones en la Convención Marco de las Naciones Unidas. Pues son estos jóvenes los que hoy nos están diciendo que esto ya no es urgente, que esto es una emergencia. Y es precisamente una de esas muchachas, Greta Thunberg, es una que está alzando su voz. Pero también lo vemos en movimientos en contra de las armas, como los adolescentes de Parkland en Orlando. Los vemos también en frente a grandes descubrimientos en áreas tecnológicas y médicas. Se nos olvida que nosotros les estamos definiendo sus vidas y que por las acciones que estamos tomando hoy, ellos y ellas tienen mucho que decir. Tienen todo el derecho a demandar ser escuchados y a ser parte de las decisiones que estamos tomando. Tenemos también el deber de informarles, de compartir información. ¿Saben ustedes cómo inició Greta su conciencia sobre el cambio climático? Fue a raíz de que su profesora, cuando ella tenía 8 años, les habló sobre el tema de cambio climático. En la escuela les explicaba brevemente cómo era y cómo era causado. Y Greta tomó esta información y decidió, como ya todos sabemos, que no iba a ir a la escuela los viernes. Y en este momento tenemos más de 2 millones de estudiantes en todo el mundo y cada día se suman más que no están yendo a la escuela los viernes diciendo esto requiere su atención. Pero muchas veces cuando estos jóvenes comienzan con estas ideas, nosotros tratamos de cortarles sus alas. Y me voy a permitir leerles lo que Greta dice que le decían sus papás. Dice, al principio cuando planeaba mi acción y hablaba sobre ello, mis padres me preguntaban, ¿no hay otra cosa que puedas hacer mejor en lugar de faltar al colegio para transmitir tu mensaje? Yo les dije que lo iba a hacer les gustara o no les gustara. El resto es historia. Y quizás otro de los elementos que es importante recordar es que Greta tiene Asperger y que para muchos de nosotros el tema de deshabilidades, de tener discapacidades, tampoco ha sido un tema que se ha manejado ampliamente en cambio climático. Así que estos jóvenes del día de hoy no son solo víctimas. Las mujeres, cuando tiene que ver con cambio climático, tampoco somos víctimas. Somos agentes de cambio. Y Greta, los estudiantes de Parkland nos están demostrando que sus voces son fuertes y están demandando lo que es justo para las futuras generaciones. Muchas gracias.